Dile al que está a tu lado, contigo también tiene mucho trabajo. Aleluya. Mi nombre es Dailan Daria. Estamos pastoreando ahí en el centro del país. Un municipio se llama Camajuaní. En la misma ciudad tenemos 3 iglesias, las Asambleas de Dios. Y ahí estamos sirviendo también como presbítero. Atendemos 12 iglesias. Y Dios nos ha dado esta oportunidad de poder servirle en esta área. Y bueno, acá estamos agradecidos. Allá en Cuba están ahora mismo, están allá quizás cerrando el servicio. Empiezan a las 10 de la mañana, están adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Yo le contaba al pastor Roberto cómo Dios, en medio de todo lo que hoy se está viviendo en Cuba, cómo las iglesias están desbordadas en gente, cómo la gente está corriendo a Jesús. Yo le decía al pastor Roberto, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gente está entendiendo que si no tenemos a Dios estamos fritos. Que si no nos acercamos al dador de la vida y al proveedor de nuestras almas y de nuestra vida, estamos embarcados, hermano. Y hay algo que es una realidad, y el pastor me lo decía y yo se lo digo a usted. Yo no puedo imaginarme una vida sin Jesús. No puedo imaginarme una vida sin Él. No sé, como dice esa canción antigua de Jesús Adrián Romero, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Pero qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Y el Señor nos ha permitido por ya algunos años en este pueblo donde estoy, por 13 años pastoreando, mi primera experiencia en el ministerio ya solo, aunque llevaba tiempo atrás sirviendo como copastor, como colaborador, como lo que usted quiera llamarle. No importa el nombre, lo importante es que nosotros en el área donde Dios quiere usarnos, que trabajemos y podamos servirle al Señor, aleluya, sin importar lo que haya que hacer. Usted va a Camajuaní, usted lo mismo me va a ver con un traje que con una bota de goma, con un pantalón roto trabajando. Dios nos mandó a servir, no importa en qué. Lo que hace falta es ser un siervo de Dios y uno pueda servir en lo que haya que servir. Porque hay gente que dice, no, lo mío es cantar. A mí no me manden a hacer más nada, que lo mío es cantar. Lo mío es cantar, es gritar, es trabajar, es hacer lo que tenga que hacer para glorificarlo a Él, y todo lo que pueda colaborar para que su reino se expanda, pues yo lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted es de los que canta, pero mañana hay que hacer mezcla, pues quítese el traje y póngase unas botas y unos guantes y haga mezcla. Y tienes que involucrarte. Involúcrate. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay un peligro cuando la gente no se involucra. Cuando la gente no se involucra, está de afuera hablando lo que no tiene que hablar. Yo le dije a usted que yo vengo a hablar lo que Dios me manda a hablar. Porque el que no está ocupado en las cosas de Dios tiene tiempo para estar criticando y mirando al que sí está haciendo. Es por eso que usted tiene que involucrarse. Usted tiene que meterse en la obra de Dios. Y usted tiene que pararse firme y decir, Señor, ¿en qué área yo puedo ser útil? ¿Qué yo puedo hacer? Porque yo quiero ser un instrumento tuyo. Quiero ser usado por ti. Amén. Bueno, para los que no me conocen, también tengo una esposa preciosa. Y yo siempre digo que el Señor se le fue la mano cuando me dio a mi esposa. Porque es una mujer muy bonita, muy linda. Parece una gringa, de hecho, una rubia ojiverde. Dios nos ha dado 3 hijos. El mayor, les estuve hablando al año antes pasado, hablando del testimonio de lo que Dios hizo con nuestro hijo después de un cáncer bien agresivo, como Dios se glorificó en él. Y allí lo tenemos. Disculpe, es que cada vez que toco esa tecla, lo siento, porque fue algo que nos sacudió, fue algo que pero sirvió para enseñarnos tantas cosas. Hermano, a veces nosotros nos quejamos por las pruebas que estamos pasando. A veces nos quejamos y en vez de haber una alabanza, hay una quejabanza, porque estamos metidos en un desierto espiritual. Pero miren, yo le digo algo a la iglesia: nada como el desierto para Dios hablarnos tan claro como Él nos tiene que hablar. Porque en el desierto no hay interrupción, en el desierto no hay bullicio, en el desierto no hay cobertura. Eres tú y Él. Hay algunos que dicen, mi desierto me dejaron solo. Esa era la idea, que te quedaras solo, para que sepas que Dios es suficiente para ti. Él es suficiente para mí, ¿verdad? Bendito sea el Señor para siempre. Y en ese proceso Dios nos habló tanto. Aleluya, aunque hemos pasado muchos procesos, como el apóstol Pablo decía, muchas tribulaciones, en naufragio, en esto, en lo otro, pero ahí el Señor siempre ha estado con nosotros, ¿verdad? El Señor le dijo a Elías,
Observe algo, cuando Elías se fue huyéndole a aquella mujer que le cogió miedo. No entiendo, ¿ve? No entiendo por qué, pero se enfrentó a 400 profetas o 450 profetas de Baal, y el hombre se puso el cinturón bien fuerte y los enfrentó y los mató a todos. Ahora una mujer lo amenaza y sale corriendo. Yo no sé qué poder tienen las mujeres. Empoderada, ¿eh? Y Elías se mete en una cueva, y note algo, el ángel se le apareció y no le dijo ¿qué haces allí?, sino le dijo ¿qué haces aquí? No sé si me hago entender. Dios está en tus cuevas, Dios está en tus desiertos. Él no te deja solo, aunque estés pasando lo que puedas estar pasando. Él no le dijo ¿qué haces allí, Elías? No le dijo ¿qué haces aquí? Porque el ángel estaba allí y Él está allí contigo. Donde tú estés, donde tú vayas, a un hospital, donde estés metido, ahí Dios está contigo. Y eso es lo que me alegra a mí y me hace entender y me da la esperanza de que saldré de esa, en el nombre del Señor. Aleluya. Así que nada, quiero hablarte la palabra. Quiero hablarte la palabra. Dios me ha dado una palabra para ustedes hoy. También estamos trabajando en un área, porque cuando nuestro hijo, no sé si lo compartí cuando hablé el testimonio, cuando estuve acá, pero cuando nuestro hijo cayó en ese hospital oncológico, a los 6 días después de la noticia del cáncer de mi hijo, yo pasé 6 días como que no reaccionaba. Yo decía, esto no puede estar pasando, esto no nos puede estar pasando a nosotros. Imagínense, saliendo de la COVID, vino aquella noticia a nuestro hijo, un tumor, un no Hodgkin, un linfoma no Hodgkin de células B, bien agresivo. Y aquellos primeros 6 días yo estaba que no dormía. Yo nunca he sido de tomar pastillas para dormir. Me dieron pastillas, no me dormía. Aquello fue fuerte, hermano. Si le digo lo contrario sería un mentiroso. Pero al 6.º día yo estoy en ese hospital y Dios me habló y me dijo, te traje con un propósito. Pero cuando viene la noticia tú no piensas eso. Tú lo que estás viendo es el gigante delante de ti. Y el Señor, yo le dije, bueno, Señor, dime. Y llega un ministerio que se llama Sonrisa. Allí un ministerio que ayudan a los niños con cáncer. Dios me quería involucrar en eso. ¿Sabe por qué? Lo entiendo hoy. Porque salimos, nuestro hijo está sano, y ahora seguimos todos los meses yendo al hospital, predicando la palabra y ayudando a esos niños que tienen tanta necesidad. De hecho, a Dios gracias, y yo oro por Cuba, pero oro por los Estados Unidos de América. ¿Sabe por qué? Porque este es un país que ha bendecido a muchas naciones. Este ha sido un país donde han bendecido a muchos pastores nuestros. Y quiero decirle que todo el medicamento, todos los citostáticos de nuestro hijo vinieron de este país. Hicieron una recogida, empezaron a hacer una maratón. Yo no sé ni lo que hicieron porque yo estaba allá. Y solamente yo lo único que vi era llegar los medicamentos de nuestro hijo. Y Dios se glorificó en gran manera. Que ahí tenemos a nuestro hijo sirviendo a Dios. Es el baterista de la iglesia. Ya tiene novia. Ya ahorita se quiere casar. Pero Dios nos ha permitido disfrutarlo por mucho tiempo, ¿verdad? Y a Dios le damos las gracias por eso. Aleluya. Y nada, estamos trabajando. Estamos trabajando para la obra de Dios. Pero quiero que usted abra su Biblia en esta tarde ya, ¿verdad? Me dijeron que podía predicar hasta las 3 de la tarde. ¿Qué se da? El pastor Oscar me dijo, mira, coge el segundo tiempo para que predique hasta las 3. Le dije, gloria a Dios. No, pero tranquilo, no se me vaya a asustar. Cierre la puerta ahí, por favor, que nadie salga. Y si viene alguien, le abre y cierra rápido. Aleluya. Daniel capítulo 3. Quiero compartir esto. Si me pueden ayudar acá con la Biblia acá en la pantalla, por favor, porque no tengo la escritura aquí, para no tener que estar buscando la Biblia y el bosquejo. Daniel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, y dice, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Síguele.
Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Qué le sigue? Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Síguele. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado. ¿Dónde? ¿Dónde iba a ser echado? En el horno de fuego ardiendo. ¿Qué le sigue? Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas, se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Síguele, mi hermano. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina y de todos estos instrumentos, adore la estatua de oro. ¿Qué le sigue? Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, ya vamos llegando a donde quiero hablar. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Qué le sigue? Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, miren esto, es como que le quiere dar un break. Le quiere dar una oportunidad. Les voy a dar una oportunidad. ¿Es verdad que ustedes no hicieron esto? Ok, les voy a dar una oportunidad. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Ahí fue donde se le fue la guagua a este hombre. Todo hombre que desafía a Dios está embarcado. ¿Y qué Dios? Él no sabe a quién se estaba dirigiendo. ¿Y qué Dios, dice este hombre, será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué le sigue? Aquí viene, esto me encanta. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué le sigue? He aquí, aleluya, dile al que está a tu lado, ahora viene la palabra, ahora viene lo que va a hablar el pastor. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Dile al que está a tu lado: Él te puede librar. Díselo, Él te puede librar. Aleluya. Dice: al Dios que servimos, Él nos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Nos va a librar, diga conmigo, nos va a librar. Pero mire lo que le sigue. ¿Y si no? Y si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Padre, gracias. No oro para que bendigas tu palabra, porque ella es bendita en sí misma. Solamente te pido, Señor, que tú me uses en esta hora como instrumento tuyo para exponerla, y que por mi boca, Señor, salgan palabras guiadas por tu Espíritu Santo. Señor, sabes que sin ti no puedo hacer lo que hago. Te necesito 100% en mi vida para poder predicar, para poder hacer todo lo que hago para ti, Señor, porque tú eres suficiente en mi vida. Háblanos en esta tarde y que tu palabra, Dios mío, cumpla el propósito por el cual tú la envías. Ministranos con poder a través de ella. Sé que hará lo que ella quiere y será prosperada para aquello por lo cual tú la has enviado. Hace 2 semanas atrás Dios me da esta palabra. ¿Dónde nace esta palabra? Nos convocaron a todos los pastores de la provincia de Villa Clara a un retiro de oración con unos pastores ucranianos. Era un equipo de ucranianos que viven en los Estados Unidos. Ellos cuentan que ellos se van de Ucrania huyendo a la persecución, porque es prohibido el evangelio, hay mucha persecución. Creo que una de las leyes en Ucrania es que los niños de 0 a 18 años se les prohíbe ir al templo, se les prohíbe ir a la iglesia. Bueno, en el tiempo donde ellos estaban en Ucrania, no sé ahora. Y ellos comenzaron a contar testimonio de cosas que Dios ha hecho en su vida. Esa gente, hermano, dice que ellos oran antes de comer y después cuando terminan de comer oran por haber comido. Son gente de oración, gente que ora mucho. Pero él cuenta que cuando ellos eran pequeños, el pastor ucraniano que venía frente a este equipo, ellos viven en Pensilvania, dice que él cuenta que cuando ellos eran pequeños, todos los niños prácticamente eran bautizados por el Espíritu Santo. Ellos oraban por los niños hablaban en nuevas lenguas y Dios hacía milagros extraordinarios. Dice que ellos crecen y deciden salir huyendo hacia los Estados Unidos de América. Cuando él llega a los Estados Unidos, dice: llegas a Estados Unidos, necesitas una casa, ya tienes que pagar. Luego, para ir al trabajo necesitas un carro, y le estoy hablando a gente que sabe lo que es, porque viven acá. Compras un carro y tienes que pagar el carro, pero el carro tienes que manejarlo con un seguro, necesitas pagar un seguro. Y él comienza a decir que todo eso lo fue consumiendo y todo eso lo fue alejando de esa vida de oración, y ya solamente iba los domingos a la iglesia, algún domingo que otro, ya no oraba porque era trabajo y paga esto y paga aquello. Y dice que un día la esposa era una licenciada en enfermería, levantó una persona obesa y dice que se le partió, se le quebró su columna, su vértebra. Y dice que a partir de ahí comenzó un proceso bien fuerte al punto que tuvo que dejar su trabajo. Y dice que él, cuando vio a su esposa así, ya los médicos le decían: mira, hay un 50% que tu esposa, si la operamos, se sane, y un 50% que se quede igual, inválida, porque se quedó inválida, hermano. Y para no hacerle el cuento, el testimonio un poco largo, dice que él comenzó a orar, dejó su trabajo, y dice que a los hospitales que iba, dice que le decían: no tiene solución, no tiene solución. Pero dice que Dios lo comenzó a llevar a cuando él estaba en Ucrania. Cómo ellos oraban, cómo a los cristianos que llegaban a un hospital le decían: no, tú no puedes atenderte en este hospital, pídele al Dios ese que tú tienes para que te sane. Imagínense hasta qué punto. Y Dios hacía milagros. Y él cuenta, dice que son 7 hermanos. Dice que una hermanita de él de 3 años, escucha esto, y le estoy hablando esto para introducir lo que quiero compartirles hoy. Dice que su hermanita de 3 años se cae en un río. Imagínense, el río estaba helado, pero nadie vio a su hermanita cuando cayó en el río, y la corriente se la lleva. Y una mujer se encuentra a su hermanita flotando azul, dice que estaba azul, ya muerta, inflada. Y aquella mujer saca a su hermanita, la sacó del río, y comenzó a llamar por las casas diciendo: ¿de quién es esta niña que la encontré muerta en el río? Y cuando llegan a su casa, que tocan la puerta, dice que a ellos los estaba cuidando la abuelita, que era una mujer de oración. Su madre estaba trabajando y la abuelita estaba con los 7 muchachos en casa cuidándolos. Y dice que cuando abrieron la puerta y vieron a su hermanita muerta,
Dice que ellos comenzaron a llorar, a dar gritos, y los vecinos comenzaron a llegar, y todo el mundo llorando, todo el mundo desesperado. Pero en un momento dice que su abuela dijo: vamos a dejar de llorar y vamos a orar. Y dice que ellos oran. Y cuando comenzaron a orar, la abuelita comenzó a orar, y los niños tenían el hábito de orar también. Comenzaron a orar. Dice que su hermanita comenzó a toser y a escupir agua, y Dios la resucita. Ahora, miren esto, miren esto. Dice, él contaba, el pastor ucraniano decía: el diablo quería llevarse a nuestra hermanita, porque luego nosotros calentábamos agua en una caldera, no sé cómo le llaman, una olla grande. No sé cómo le dicen, en Cuba le decimos caldero. En un caldero grande calentaban agua para bañarse. Y dice que su hermanita también, luego que pasa eso, tropieza con la caldera y cae sumergida dentro del agua hirviendo. En ese entonces dice que estaba la mamá de ellos en casa. Dice que sacan la niña, la enrollan en una manta, y la niña comenzó a dar gritos. Dice que al instante su piel se hinchó, estaba llena de ampollas. Dice que era algo terrible, y la niña gritaba. Imagínense, hermano, agua hirviendo. Y dice que la enrollan en una manta y comienzan nuevamente a orar. Y dice que cuando están orando, la niña gritando, y de repente un silencio, y dijeron: se murió. Hermanos, dice que cuando le quitan la manta, la niña se había quedado dormida y no tenía ni una marca en su cuerpo. Ahora, el primer día de este evento, o de este evento que tuvimos hace 2 semanas atrás, él cuenta este testimonio. Al otro día llega un pastor ucraniano también y predica y cuenta lo que le pasa. Su niña se ahogó en una piscina y murió. Cuando esa niña muere, dice que, bueno, aquello fue terrible. Él tenía 7 hijos en ese entonces. Esos ucranianos tienen muchos hijos, parece que no se cuidan. Yo no sé qué es lo que... Bueno, ellos ni usan televisores, ellos creen que ver televisor es pecado. Bueno, eso no me interesa, es problema de ellos. y dice que muere su hija. Entonces, una hermana de la iglesia se queda con sus 6 hijos, cuidándolo para que ellos vayan ¿dónde? Al entierro, a enterrar a su niña. Y dice que cuando ya entierran a su niña, le dice a su esposa: ve a casa que voy a buscar a nuestros hijos en casa de la hermana fulana. Y cuando llega a casa de esa hermana, la hermana le dice: hermano Pedro, se llama Pedro, tengo que decirte algo. Dios me reveló algo, y es que viene por otro de tus hijos. Dice que cuando ella le dice eso, le dice: no puede ser. Y él empieza a orar y le dice: si quiere, díselo a tu esposa. Si quiere, no le digas nada, pero yo tengo que decirte lo que Dios me mostró. Hermanos, dice que todas las noches, sin decirle nada a su esposa, él iba por cada habitación de los hijos llorando y decía: Señor, no permitas que ninguno de mis hijos más muera. Señor, yo no sé si eso es verdad lo que esa hermana me dijo, pero si eso es verdad, yo te pido, Señor, que tú te arrepientas de esto, que esto no acontezca. A los meses, su hijo con un cáncer en el hígado, lo operan, se restaura, lo llevan a casa, y al poco tiempo lo llaman: el cáncer ha vuelto, hay que volverlo a tratar. Para no cansarle, su hijo murió. No sé si usted me está entendiendo. Dios sana a uno y a otros no. Dios libra a uno y a otros no. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora, cuando yo escuché esto, dije: bueno, este hombre da un testimonio de poder. Su hermanita resucita, su hermanita se restaura de caer en un caldero de agua hirviendo. Pero ahora este hombre pierde 2 de sus hijos y no son librados como fueron librados la hermana de este. Y pensando en esto, ¿sabe qué? Vino a mi mente algo que aconteció también en nuestra vida. Les hablé que mi hijo tuvo un cáncer, pero cuando mi hijo era pequeño, mi hijo Jonathan, le detectaron también un tumor en un hueso. Y lo que decía el doctor era que había que extirparle ese cáncer de su cadera y dejarlo inválido hasta que creciera, y luego hacerle una prótesis de cadera.
Este mismo hijo que tuvo cáncer ahora hace poco tiempo. Y hermanos, yo recuerdo que ya después de que le hicieron la biopsia, nosotros ya pasaron 3 meses y no llegaba el resultado de la biopsia. Nuestro hijo se había fracturado la cadera ya 2 veces porque el tumor se había comido todo el hueso estaba débil y le ponían un yeso cuerpo entero. Y yo recuerdo que llegamos a una consulta con nuestro hijo enyesado y lo pusimos encima de la mesa del doctor donde estaba la consulta y le dije, doctor Esteban, ¿dónde está el resultado de la biopsia de nuestro hijo? Y él dijo, no sé, no ha llegado, no sé por qué, ya han pasado 3 meses. Pregúntale a mi secretaria. Dejo a mi esposa en la consulta y voy donde está la secretaria y le digo, mira, dice el doctor Esteban, por favor, que la biopsia de nuestro hijo Jonathan, ¿cómo se llama? Jonathan. Buscó y dice, no me han dado nada, pero déjame llamar a patología. Llama a patología y note esto, cuando habla patología dice, sí, ya el resultado está, dile al papá que venga a buscarla. Pero yo dije, bueno, ¿y por qué el papá? ¿Y por qué no dijo la mamá? Cuando dijo eso, le confieso que sentí mucho miedo. Sentí mucho miedo porque yo dije, aquí viene un bombazo fuerte. Y yo salí caminando y preguntando dónde estaba la sala de patología. Y cuando iba por el camino rumbo a esa sala, le dije algo a Dios. Dios, tú sabes que nosotros te servimos, pero quiero decirte algo, mi Dios. Yo te voy a seguir sirviendo, sea el resultado que sea. Yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Yo no sé si es negativo o positivo esa biopsia, pero yo quiero que sepas que aunque me duela, aunque venga lo peor, yo te voy a servir. Llego, la mujer me estaba esperando en la puerta con el papel. ¿Usted es el papá de Jonathan? Sí. Cogí el papel y se lo quité de la mano y le di la espalda. Y cuando iba más o menos de allí a aquí, me dijo, oye. Dije, dígame. No, quería decirle algo. El doctor pensaba que era un tumor maligno, pero no es nada malo. Ay. Entonces, imagínense, wow, hermano, cuando me dijo eso, yo voy caminando y antes yo iba llorando y yo decía, Señor, gracias. Pero ¿por qué yo te he estado hablando todo esto? Porque hay muchas personas hoy en día que buscan a Dios por beneficios propios. Hay mucha gente que llega a la iglesia buscando un milagro, o porque no tienen trabajo, o porque no tienen aquello, porque no tienen lo otro. Pero yo quiero decirte que el Dios que está sentado en el trono merece tu alabanza y mi alabanza. Y Él merece alabanza, estés enfermo o estés sano. Él merece alabanza, recibas un milagro o no lo recibas. Él es el Dios que libra, pero si no me libra, yo lo voy a seguir adorando. Yo lo voy a seguir exaltando. Y perdona como yo hablo, porque yo hablo así, pero hay mucha gente floja dentro de las iglesias. Hay mucha gente débil dentro de la iglesia. Me voy de la iglesia y yo digo, caballero, si hay gente que ahora mismo está dando su vida por Cristo, y hay gente que hoy dentro de la iglesia, me voy porque no me saludaron. Esa gente está muy lejos de saber quién es Dios. Me voy de la iglesia porque el pastor no me miró, no me visitó cuando yo estaba en el hospital. Y sabe, para mí esa gente está muy lejos de saber quién es Dios. Yo no sé si fue Héctor el Father que lo dijo. Yo lo vi con la cara de Héctor el Father y el escrito decía, quien se va de la iglesia por causa de la gente, nunca entró en ella por causa de Jesús. Pero cuando tú llegas aquí por causa de Él, a ti no hay quien te mueva. A ti no hay quien te mueva, hermano. Y tenemos que aprender a tener una convicción y estar firmes y parados. Aleluya. Y no abandonar a Dios por cualquier bobería. Porque el que se va porque me hicieron, porque hay un psicólogo que se llama Estamatea, yo no sé si él es pastor, que dice que a veces a la gente se le mete una oveja endemoniada. Y esa oveja endemoniada es, me hirieron, me maltrataron, no me visitaron.
Y eso es señal de un cristiano inmaduro, de alguien que no ha conocido quién es Dios. A la iglesia no se viene para que, para que me miren, para que me ayuden, para que me carguen, para que... No, hermano. Nosotros llegamos aquí porque hemos conocido a un Dios vivo y Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Y yo te digo algo: Dios sanó a nuestro hijo y lo sacó de ese hospital oncológico, pero otros no salieron. Y yo estaba consciente que mi hijo, Dios podía sanarlo, pero Dios sabía que yo estaba dispuesto a servirle aun cuando muriera. Y hay gente que está enojada con Dios porque Dios no me hizo el milagro. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a aquellas multitudes que lo seguían? Ustedes no me siguen a mí por los milagros que yo he hecho y las señales. Ustedes me siguen porque les di a comer pan. Por beneficio. Pero hay una canción de Alex Zurdo que dice: yo le sigo adorando, me hagas o no me hagas un milagro, porque tú mereces alabanza, porque tú mereces la honra. ¿Cuántos dicen amén? Él, diga conmigo, Él puede librarnos. Y si no, yo vivo convencido que para Dios no hay nada imposible. Yo vivo convencido. Hebreos capítulo 11. Déjame ver si lo tengo acá. Ajá. Hebreos capítulo 11. Vamos a ver aquí. Versículo 23. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Yo quiero decirte que Moisés fue librado en ese río donde lo metieron. No lo quemó el sol, no se lo comieron las pirañas, no se lo comió la suegra, que diga los cocodrilos. No, es que la suegra, imagínense. Diga conmigo, Dios lo libró. Ahora, rapidito. Verso 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Saben que vino la plaga de la muerte de los primogénitos, y los que untaban la sangre del cordero en los dinteles de las casas, dice que el ángel de la muerte pasaba por alto. Diga conmigo, Dios los libró. Porque Dios, iglesia, puede librarnos. Para Él no hay nada imposible. Él nos puede librar. Miren, por la fe celebró la Pascua. Ahora dice verso 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El pueblo de Israel estaba en peligro. Venían los egipcios a matarlos porque tenían desierto a ambos lados y lo que tenían frente era un mar rojo. Y diga conmigo, Dios los libró, porque Dios sabe librar a sus hijos. Él es poderoso, Él es suficiente para hacer el milagro. Diga conmigo, fueron librados y después ahogaron. Dice que ahogó a los egipcios. Dice el verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Gedeón fue librado. De Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reino. Dice la palabra, por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca. Dios libró a Daniel, iglesia. Dios libró a Daniel de ser devorado por los leones, porque Dios te puede librar.
Le cerró la boca a los leones. Y dice más, taparon boca de leones, verso 34, apagaron fuegos impetuosos. Estoy hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos le dijeron al rey: Dios nos puede librar del horno y nos librará de tu mano. Y Dios lo hizo así, porque la Biblia dice que cuando Sadrach, Mesach y Abednego los tiraron al horno, la gente que los tiraron fueron quemados. Sin embargo, cuando Nabucodonosor miró, dijo: hey, vengan acá, tengo una duda. ¿Eran 3 o eran 4 los que habían allá adentro? No eran 3, rey. No, pero yo veo a 4 caminando por ese horno y no sufren ningún daño. No había ni olor a quemado, ni un pelo se les había quemado. Porque Dios puede librarnos, hermano. Ellos creyeron y dijeron: Dios nos puede librar y nos librará de tu mano. Y diga conmigo: Dios lo libró. Dios lo libró. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. La tsunamita recibió a su hijo. Lo que acaba de leer el pastor, aquella mujer que Elías la visitó, le resucitó al hijo. Dice que recibieron a sus muertos mediante resurrección. Verso 35, ¿lo tiene ahí? Miren, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros. Aquí está la palabra. ¿Más otros qué? Fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Lo que le sigue. Otros experimentaron ¿qué? ¿Qué experimentaron? Vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Qué le sigue? Fueron apedreados, aserrados. Diga conmigo: wow. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Note que Hebreos habla de una lista de hombres que alcanzaron promesas, fueron librados, taparon boca de leones, pero otros fueron aserrados, pero otros fueron azotados, pero otros fueron muertos a filo de espada. Mi pregunta es: ¿Dios tiene preferencia con uno y con otros no? No creo. Unos fueron librados, pero otros no. Y no quiero infundirte miedo, porque quizás hoy tú estás aquí buscando un milagro, esperando un milagro, estás esperando que Dios obre en alguna área de tu vida, y Dios te puede librar. Pero mi pregunta para ti hoy es esta: ¿y si no? ¿Vas a dejarlo? ¿Vas a abandonarlo? Cuando yo escuché al pastor Pedro hablando de la muerte de sus 2 hijos, este hombre con lágrimas, y esto ya pasó hace algunos años, él tiene allá 8 hijos. De hecho, 2 de sus hijos estaban con él en el evento. Yo comencé a llorar. Yo decía: Dios mío, como un hombre que pierde a sus 2 hijos te siga adorando con tanta fuerza, te siga sirviendo con todo su corazón, que esté dando de los recursos que tú le has dado para bendecir la obra de Dios en Cuba. Dios te puede librar. ¿Y si no? ¿Vas a dejarlo? ¿Vas a abandonarlo? Si lo dejas y lo abandonas, es porque estabas detrás de algo y no del que tenías que estar. No sé si me está entendiendo. No es que tú dudes, no es que no, ay, será, que no será. No, usted tenga fe de que Dios puede librarlo en cualquier circunstancia. Dios puede librarlo, pero la pregunta que Dios nos hace: y si no, si yo no hago lo que tú estás esperando, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Bendito sea su nombre. Hay una relación entre la muerte de Esteban y lo que Dios hizo con Pedro. La Biblia dice que cuando Esteban fue apedreado, dice que él miró al cielo
no lo voy a leer, pero está en Hechos capítulo 7, versos 54 en adelante hasta el 60. Dice que Esteban fue apedreado. Y dice que cuando él miró al cielo, dice que los cielos se abrieron y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y dice que aquella gente sintieron furia y lo apedrearon y lo mataron. Hermano, lo mataron. Ahora luego en Hechos capítulo 12 dice la Biblia que matan a Jacobo. Y esto agradó a los judíos. Y dijeron, bueno, si esto le agradó a los judíos, vamos a matar también a Pedro. Y dice que meten en la cárcel a Pedro para después sacarlo y asesinarlo. Jacobo muere, Esteban muere. Ahora Pedro está encarcelado y dice que a medianoche, aleluya, a medianoche llega un ángel y le dice, Pedro, levántate. Cuando se levantó, las cadenas, y estaba custodiado por guardias, las cadenas que tenía en sus manos se rompieron. La primera puerta se abrió, la segunda puerta se abrió. La Biblia dice que él pensaba que era una visión, que era un sueño, que era algo, y esto no puede estar pasando. Pero pasó la primera guardia, la segunda guardia, y cuando llega a la calle dice, hey, realmente Dios ha enviado a su ángel. Me encanta porque dice la Biblia que cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia hacía oración por él sin cesar. Lo importante que es que una iglesia esté orando por los pastores, por los líderes, por los hermanos, porque la iglesia hacía oración por él sin cesar. Y diga conmigo, Dios lo libró. Sin embargo, Esteban y Jacobo murieron. Y Esteban, usted podría decir, es que Esteban, imagínense. Porque sabe lo que pasa muchas veces, que cuando alguien enferma, lo primero que decimos, eso debe estar en pecado. Algo está haciendo mal. No, hermano, no siempre que uno enferma es porque está en pecado. Un pecado determinado puede traer una enfermedad a tu vida, pero no siempre que una persona enferma es porque está mal. Hay enfermedades que llegan a nuestra vida y es para Dios glorificarse. Cuando el ciego de nacimiento, los discípulos le dicen al maestro, ¿quién pecó? Estos sus padres para que este muchacho naciese ciego. Y él dijo, no es que pecó él ni sus padres, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y Dios puede sanar, Dios puede hacer milagros todavía. Para el que no cree, yo te digo que hoy todavía Dios puede hacer milagros. Él te puede librar, Él me puede librar. La pregunta es, ¿y si no? Qué bueno. Eso es lo que hace falta. Y eso es lo que quiero hablarte esta mañana. Estoy en la introducción, no mentira. Ya yo quité de mi vocabulario estoy terminando, porque estoy terminando, esa es la gran mentira. Yo ahora digo estoy cerrando, pero estoy cerrando, no sé, un poquito más suave, un poquito más duro. Job, diga conmigo, Job. Un hombre era multimillonario ese hombre. Era un hombre que tenía de todo. Era el más rico de la provincia. Y lo perdió todo en un día, hermano. Lo perdió todo en un día. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Es decir, esto pasó después que lo perdió todo. Sus 7 hijos se fueron. Toda la riqueza, los camellos, las ovejas, todo lo que tenía, los criados, todo el mundo se murió. Ahí no quedó nada. Y dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Lo haríamos nosotros. No un hijo, no 2, todos. Todo lo que tenía lo pierde. Y dice la Biblia, y adoró. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si yo prediqué ese mensaje aquí, pero tengo un mensaje que se titula aleluya, aunque tu presente no sea atractivo, sigue tocando el arpa. Porque los que estaban en Babilonia en cautiverio dice que habían colgado sus arpas. Y dice que a los opresores nos decía canten, y nosotros no, ¿cómo vamos a cantar si estamos en tierra extranjera? Hay gente que cuando las cosas no le va bien, cuelgan el arpa y dejan de adorar. Pero Dios te dice siga adorando, no importa lo que estés atravesando. Y este hombre dice y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el verso 22,
y todo esto, o en todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job sabía que había un propósito en el dolor que él estaba viviendo. Y fíjense, si había un propósito, que él terminó diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque hay gente que sabe de Dios pero no conoce a Dios. Diga aleluya. Job capítulo 2 verso 9 dice: entonces le dijo su mujer: aún mantienes tu integridad o retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Lo único que le quedó vivo fue la mujer. Y ahora la mujer le dice: maldice a Dios y muérete, hijo. Todavía mantienes tu integridad. Y mire la respuesta de un hombre y una mujer de Dios. Aleluya. Esta es la respuesta que yo creo que sanando las naciones le daría también al diablo y a quien sea. Le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. ¿Cuántos dicen amén? Dice el capítulo 13 verso 15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Yo no sé usted, pero cada vez que yo paso una situación difícil, yo tengo la esperanza de que Dios me va a librar. Yo tengo la fe de que Dios está en el asunto, hermano. Pero si Él no hace lo que yo estoy pensando y quiero que Él haga, yo tengo que seguir adorando. Yo tengo que seguir sirviendo. Yo tengo que seguir en el llamado que Él me hizo. Porque mi alabanza no puede estar condicionada a una circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Me voy de la iglesia porque me quedé sin trabajo. Dios no me oye, Dios no me escucha. Eso es la gran mentira. Dios sí te escucha. Lo que Dios quiere enseñarte algo, ¿no entiendes? Si las aves del campo Él las alimenta, ¿cómo no te va a alimentar a ti, muchacho? Si Él viste los lirios del campo, ¿cómo no te va a vestir a ti si tú vales más que esos lirios y que esos pájaros? Pero rápido nos ponemos bravos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La voluntad de Dios es sanarte, pero no siempre Él sana. Escucha, no quiero que haya confusión. La voluntad de Dios es sanarnos, pero no siempre Él te va a sanar. No siempre tú vas a tener la salud que tú le estás pidiendo tener. Porque imagínese, si la iglesia cada vez que pida salud, Dios le da esa salud que necesita, entonces nunca te vas a morir. Porque Eliseo murió ¿de qué? De su enfermedad. Todos nos vamos a morir, unos antes, otros después. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a morir. Si algo está seguro es la muerte, a no ser que Cristo venga y nos vayamos vivos. Si viene ahora, gloria a Dios, estamos aquí, mira, arrepentidos y confesados. Ojalá que cuando Él venga estemos así, en este ambiente, en esta atmósfera, que no estamos en el chismoteo, en la murmuración, en la cosa. Estamos aquí adorando, escuchando la palabra. Una hermana de una de nuestras iglesias dice que su mamá se murió, le dio una cosa en la iglesia y se murió ahí mismo, le dio un infarto y se murió. Y que el mejor lugar para morirse es ahí. Ojalá y cuando yo me muera aquí, congregado. El Señor venga conmigo ahí. Diga conmigo, Él nos puede librar. Y si no, seguimos tocando el arpa. Yo quiero que te pongas de pie un momento, por favor. Yo no sé, quizás me pasé de tiempo, no sé por qué. Estamos ahí, ¿verdad? Hay un pastor español que él cuenta un testimonio. El testimonio del pastor King. No sé si usted ha escuchado eso. El pastor King, un pastor que fue a Corea del Norte a predicar el evangelio. Para los que no saben, Corea del Norte es uno de los lugares más difíciles para predicar el evangelio. Es penalizado, te pueden hasta matar por tú hablar de Dios, para hablar de Cristo. Y dice que el pastor King estaba reunido en una alcantarilla
¿Dónde estamos reunidos hoy nosotros? Miren esto, luces, aire, asientos cómodos. Pero este hombre estaba reunido en una alcantarilla con 30 feligreses. Y algunos de los feligreses tenían a sus hijos allí donde caminaban las ratas. No había luz, no había fluido eléctrico. Y dice que había una, no sé cómo le llaman acá, una aplanadora, ¿sabe? Lo que allana la carretera, echan el asfalto y después pasa la aplanadora. Y dice que esa aplanadora rompe la alcantarilla y esta gente los descubren. Están reunidos en esa alcantarilla. Y lo llevaron a una plaza. Escuche esto. Los llevaron a una plaza y le dijeron: miren, vamos a hacer algo. Ustedes saben que lo que ustedes están haciendo es prohibido. Y dice que cogieron una Biblia y la tiraron al piso. Y le dijeron al pastor y a los 30 feligreses: si ustedes no escupen sobre ese libro de mentira, vamos a matar a sus hijos y luego los vamos a matar a ustedes. Y ellos dijeron: no vamos a escupir. No vamos a escupir. Dice que tomaron a sus hijos, y cuando empezaron a tomar a algunos de sus hijos, no todos tenían a sus hijos. Dice que algunos padres les besaban a sus hijos y les decían: tranquilo, no temas, en un rato nos vemos allá arriba. ¿Cuántos tienen hijos? Los tengo. Casi se me muere uno y por poco yo me muero de sufrimiento. Pero estos hombres dijeron: no vamos a escupir sobre la Biblia, no vamos a negarlo. Y le decían, le daban un beso y dice, cuenta el testimonio, le decía: tranquilo, no tengan miedo, nos vemos en un rato. Le cortaron la cabeza a sus hijos delante de ellos y la colgaron en unos palos en una plaza. Y luego los tendieron a ellos en la carretera y con esa aplanadora comenzaron a pasarle por arriba. Y cuenta el testimonio que mientras esa aplanadora, puede buscarlo después en YouTube, testimonio del pastor Kim en Corea, y va a ver el testimonio. Dice que cuando esta aplanadora comienza a pasar por encima, ellos se comenzaron a cantar. Comenzaron a cantar. Yo cuando escuché esto, yo dije: Dios mío, yo quiero tener esa convicción y esa firmeza que esos hombres tenían. Porque a veces por cualquier cosita nosotros queremos abandonar, queremos retirarnos, queremos renunciar, queremos tirar la toalla, colgar los guantes, decimos nosotros. Pero estos hombres dijeron: no lo vamos a hacer. Y yo creo que ellos pudieron ser librados, porque Dios puede librarnos. Y si no, yo quiero que usted medite esta tarde en esto. Dios te puede librar. Dios puede hacer algo en tu vida. Dios puede hacer el milagro hoy, ahora mismo, que tú estás esperando. Pero si no te lo hace ese milagrito que tú estás esperando: Señor, hazme un milagro, ¿qué vas a hacer? Y como te dije al principio, a veces por cualquier cosa no me voy. Como alguien que hace poco se fue de nuestra iglesia decía: no, yo me fui porque yo llevaba una semana sin bañarme y yo no tenía jabón y nadie sabía nada. Y le iban acá, dice la Biblia que los adivinos no entran en el reino de Dios. Le digo: ¿pero acaso yo como pastor estoy a cargo del jabón que tú te bañas? La gente a veces se pone: ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué tiene en la cabeza? Yo he sido llamado a sustentarle, a proveer para los míos, para mis hijos, mi familia. No, y porque cuando yo eché una placa, nadie de la iglesia vino. Y si le avisaste a alguien, le dije: aparte, yo no soy albañil. ¿Se da cuenta? Les digo esto para que usted vea cuánta inmadurez y cuán lejos muchas veces la gente está en la iglesia de Dios. Y el que está a tu lado: eso no pasa en Sanando a las Naciones, pero en otros lugares sí. En otros lugares sí. Entonces, yo no sé si yo he sido claro esta tarde. Yo quiero que te vayas de aquí hoy con la fe de que Dios te puede librar, de que Dios puede hacer cualquier cosa, porque para Dios no hay nada imposible. No porque me lo dijeron, porque yo lo he vivido, lo he experimentado.
¿Saben cuántas veces yo he sido tentado a irme del país y dejar ministerio, dejar familia, porque la cosa está fuerte? Yo le contaba al pastor, porque con el salario de una persona no te puedes comprar ni un cartón de huevo. Aquí hay cubanos, ¿verdad? Y tienen familia en Cuba. Seguro se lo han dicho. Mi vecina que va a la iglesia dice: pastor, mi salario es 1,025 pesos. Hermano, no se compra ni una botella de aceite. Hermano, es para salir corriendo. Y cuando primero pensé irme para España y no pude, y la puerta estaba abierta para irme yo con mi familia, digo, bueno, gloria a Dios. Y la gente a veces me dice: mira, hijo, quédate, si al final lo que tú haces en Cuba lo puedes hacer aquí. Sí, es que Dios me hizo un llamado, pero también me dio una asignación. Y si yo me voy de la voluntad de Dios, no me va a ir bien, porque allá en Cuba hay problemas, pero aquí también. Yo lo sé, porque Dios me ha dado la oportunidad de venir algunas veces, y he estado en casa de familia que tienen que luchar duro para pagar los biles. Pero cuando tú no has venido a este país, tú estás al lado allá, tú piensas que aquí todo es gloria y que todo es lindo. Como decimos, levantas una piedra y hay $1. La gente está confundida con eso. La gente está confundida. Sí. He sido tentado a salir corriendo, pero ¿sabe? Después que pasamos el proceso con nuestro hijo mayor, que ya tiene 17 años, voy a una convención a celebrar el centenario. De hecho, por aquí la tengo, por aquí está. Esta carpeta me la dieron en ese evento. Siempre ando con ella, celebrando el centenario de las asambleas de Dios en Cuba. 100 años de las asambleas de Dios en Cuba. Y en ese centenario el primero que predica es el superintendente de las asambleas de Dios en Puerto Rico. ¿Y sabe lo que predicó este hombre? Los pozos se volverán a abrir. Y dice, tengo entendido, dice, que cuando los israelitas tenían problemas descendían a Egipto. Y tengo entendido que cuando en Cuba hay problemas la gente quiere irse para el norte. Pero ¿sabe lo que le dijo el Señor a Isaac? No desciendas a Egipto, porque en esta tierra te voy a bendecir. Cuando yo voy al centenario y Dios me dice eso, y ay, Dios mío, dice mi esposa: Señor, pero tú me trajiste para decirme que tú me quieres allí en Cuba. No te vayas, porque aquí te voy a bendecir. En esta tierra seca y árida te voy a bendecir. Y yo tengo la fe de que así será. Y no me muevo nada. Le dije a mi esposa, si triunfamos, triunfamos todos. Si nos morimos todos. Pero juntos, como Dios manda. No voy a abandonar mi ministerio, no voy a abandonar mi familia, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Y quiero decirte que no siempre la voluntad de Dios es lo que nos gusta a nosotros. No siempre la voluntad de Dios te va a gustar a ti, a mí. Es más, que casi siempre nunca nos gusta. Porque nosotros pensamos que es por ahí y Dios te dice: no, es por allí. Pero mira, este camino está mancho. No, pero es por allí. No, yo quiero, es por aquí. No sé si me hago entender. Entonces, ¿para qué yo voy a venir para acá si Dios no quiere? Yo sé que Dios va a hacer cosas tremendas. Yo le contaba al pastor, estamos viviendo un tiempo en Cuba tan fuerte, y le digo esto para testimonio y para glorificarlo a Él. No vengo aquí a llorar miseria, nunca lo hago. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién es el que me sustenta y sustenta a mi familia. ¿Quiere que le diga algo? En este tiempo tan difícil es cuando mejor económicamente nosotros estamos en Cuba. Hay algunos que han dicho: gracias a Dios. Algunos hacen así. Gracias a Dios. Yo nunca me he acostado sin comer. Yo le digo: yo sí me he acostado sin comer. Mi hijo, ese que estuvo enfermo, se ha acostado sin comer también. Porque hemos tenido días que no hemos tenido nada que comer. Pero como hemos permanecido fieles, Dios nos ha bendecido. Porque si tú en lo poco eres fiel, Dios te va a llevar a la abundancia. Dios te va a bendecir. Pero si tú eres de lo que siempre, ay, que yo, que mira. No, hermano, Dios no escucha quejabanza, Dios escucha alabanzas. Diga conmigo: Dios puede librarnos. Y si no, ¿sabe qué pasa con este mensaje? Que cuando ya nuestro hijo estaba mejorando, un pastor me dijo: te recomiendo un libro.
A veces tú le recomiendas algo a alguien y tú vas a pensar que es para bien y él lo que hace es empeorar, ¿no? Pero él me recomendó el libro. Y pastor, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo busqué el libro en internet, lo encontré. Estoy en un grupo donde hay muchos libros y ahí lo encontré. Descargo el libro y cuando llego ahí me dijo, y te recomiendo el capítulo 3. Voy al capítulo 3 y tiene que ver con los 3 jóvenes hebreos. Él nos puede librar, y si no, aquello lo que hizo fue asustarme más, créeme. Dios puede, yo orando para que Dios sana a mi hijo, Dios puede sanarlo, y si no, me asustó, pero a la vez dije, hey, es verdad, yo tengo que adorar, pase lo que pase, venga lo que venga. Padre, te damos las gracias en esta tarde por esta oportunidad, Dios, de poder sembrar esta semilla en el corazón de mis hermanos. Yo no sé si hubo algo que ellos no entendieron, pero Señor, a través de tu Espíritu Santo, abre el entendimiento de mis hermanos y que puedan irse con esta palabra, Señor. Que puedan entender, Dios amado, que nosotros hemos sido llamados a adorarte, hemos sido llamados a glorificarte. El salmista dijo, en todo tiempo yo bendeciré al Señor. Aleluya. Y Señor, nosotros queremos que haya siempre en nuestros labios una alabanza continua, que nada ni nadie impida que nosotros te alabemos y te adoremos a ti, oh Dios. Creemos en un Dios que sana, creemos en un Dios que restaura, creemos en un Dios que provee, creemos en un Dios que abre puertas. Pero cuando nosotros estamos esperando que esa puerta se abra y no se abre, no importa, nosotros seguiremos adorando, nosotros seguiremos exaltando tu nombre, nosotros seguiremos adorando al que está sentado en el trono, porque tú estás en control. En el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, a ti te damos el reconocimiento. Si hay alguien hoy aquí que necesita un milagro, Padre, derrama tu gloria sobre él. Haz el milagro que están esperando. Pero si no, déjale bien claro al diablo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos al Señor y dile, diablo, nada va a impedir que mi boca alabe al Señor. No habrá tribulación, no habrá angustia, nada nos podrá separar de su